Ok, puedes activar la grabación, está allí. Ajá. Ok, entonces, comenzamos con get, ¿correcto? Decimos que get es una estructura que podemos utilizar para intercambiar otros verbos, ¿correcto? Podemos usarla con obtener, para comprar, vestirse, para recibir, exactamente. Entonces, Jessica, ¿podrías darme un ejemplo con get? Can you give me one example with get, please? I got a letter. I got a letter. Okay, so we have the first one. Tenemos el primer ejemplo aquí. Okay. ¿Puedes darme otro ejemplo, por favor? Uno que no esté aquí. I get a problem. Ok, bien. Correcto, correcto. Ajá, entonces ya sabemos que este verbo lo utilizamos para intercambiar otros verbos y hacerlo un poco más corto, ¿ok? Para acortarlo y sobre todo, we use it during a conversation, ¿ok? Lo usamos en conversaciones. Entonces, también estuvimos viendo getting, ¿ok? Entonces, decimos que getting se usa ¿cuándo? When do we use getting? Elvir, when do we use getting? ¿Cuándo utilizamos getting? Cuando queremos decir, por ejemplo, me estoy poniendo triste, sería I am getting sad. Entonces decimos que lo estamos utilizando para cambios de estado, ¿correcto? Cambios de estado. ¿Cómo diríamos, cómo diríamos me estoy poniendo triste? Sería I am getting sad. I'm getting sad o I am getting sad, correcto. Exacto. Si yo digo I am getting ready, I'm getting ready to start cleaning the rooms, ¿qué me dirían? Me estoy poniendo listo para limpiar la habitación. Me estoy alistando o me estoy poniendo listo para limpiar la habitación. Perfecto. Ok, si yo digo I'm getting ready to start fixing the AC, ¿qué diríamos allí? ¿Cómo? I'm getting ready to start fixing the AC. Se está listando para arreglar el aire acondicionado. Ok, correcto. Exactamente. Bien, entonces ya aquí ya tenemos dos usos de get, ¿sí? Tenemos para suplantar verbos y para mostrar cambios de estado, ¿ok? El tercer uso, y aquí es donde vamos al tema de hoy, es con los phrasal verbs. ¿Qué son los phrasal verbs? ¿Alguno tiene idea de qué son phrasal verbs? Dime, Jessica. Es un verbo que está compuesto por 2 o 3 palabras o verbos. Ok. Y a la vez puede cambiar el significado de una oración. Eso es correcto. Entonces, a phrasal verb is something we use to basically to shorten a sentence. ¿Ok? Lo usamos para acortar oraciones, lo usamos para incluso en slang, ¿ok? En lenguaje, por así decirlo, coloquial. Lo utilizamos, es muy común en conversaciones, es lo más común en conversaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo se forma una estructura de un phrasal verb? Un phrasal verb normalmente funciona de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, turn, ¿ok? Turn significa girar, ¿ok? Turn, girar. ¿Ok? Por sí solo significa girar, turn. ¿Recuerdan cuando hablamos de girar a la izquierda, girar a la derecha? Sí. Turn left, turn right, ¿ok? Entonces, by itself, it means girar, ¿ok? Por sí mismo significa girar. Entonces, el phrasal verb se forma cuando tenemos un verbo como turn y le añadimos un adverbio, como por ejemplo on.
Encender. ¿Qué significa on? On puede ser encima de, ¿ok? Sobre algo. Ajá, sobre algo, correcto, perfecto. Pero si los juntamos los dos, if we put them together, tenemos esto. Turn on. Que es encender. Turn on significa exactamente, that's it. Encender. Encender. Por ejemplo, si alguien te dice, Elvir, can you turn on the lights, please? ¿Qué te estoy diciendo allí? Exacto. Can you turn on the lights? ¿Puedes encender la luz, por favor? Exactamente. Y le respondes, yes, of course. O yes, I can. ¿Ok? Or yes, immediately. ¿Ok? Entonces, turn on. Fíjense que por sí solo turn significa girar. Y por sí solo on significa encima de algo o sobre algo. Pero juntos tiene un significado completamente diferente. Es encender. Entonces, a esto queríamos llegar. Esto es un phrasal verb. Turn on es un phrasal verb. Si decimos turn off, sería apagar. Turn off. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con get? Get es uno de los verbos que mayor cantidad de phrasal verb tiene. Podemos construir una gran cantidad de phrasal verbs. Entonces, vamos por ejemplo aquí. Llegamos a phrasal verbs con get y tenemos muchas combinaciones. Entonces, tenemos la primera, get along, which means to have a friendly relationship. Cuando yo digo, yo me llevo bien con María, ¿okay? ¿Cómo diríamos eso? Yo quiero decir, yo me llevo bien con María, entonces sería, yo me llevo bien con María. Sería, I get Alone. I get ¿qué? Alone. I get along well with María. ¿Ok? El get along es como decir llevarse. Llevarse puede ser llevarse bien. ¿Ok? I get along well with María. Entonces, tenemos el primero. Get tiene muchos significados por sí solo. There's a lot of different meanings for get. Pero si lo usamos con along, entonces allí tenemos que llevarse bien. Get down. Ojo, unos de estos tienen significados diferentes. Por ejemplo, en este caso, get down, ellos nos explican que es darle atención seria al trabajo, como concentrarse en lo que estamos haciendo. Let's get down to work. Concentrémonos, let's focus, let's put attention in what are we doing, ¿ok? Ahora, por ejemplo, get ahead es to be success, tener éxito. Tenemos un ejemplo. He wants to get ahead in his career. Él quiere tener éxito en su carrera. ¿Ok? Pueden decir success. ¿Ok? Or he wants to be successful. Él quiere ser exitoso, pero también pueden decir he wants to get ahead. ¿Ok? Entonces, estos phrasal verbs nos reemplazan también otro tipo de vocabulario, justo como lo hace get. ¿Ok? Tenemos get over. Por ejemplo, get over. Generalmente es overcome, significa como superar algo, superar un problema, una situación. ¿Ok? Por ejemplo, estamos en el hotel y tuvieron un problema muy grande, pero ustedes llamaron al manager y les dicen, no worries, we got over it. ¿Ok?
No se preocupe, nosotros ya lo solucionamos, ¿ok? We get over, en presente get over es solucionar y en pasado es got over, lo solucionamos, lo resolvimos, ¿ok? Get around, to visit lots of places, ¿ok? Visitar muchos lugares. It's quite easy to get around London, por ejemplo. Es muy fácil visitar o es como cuando decimos en español dar una vuelta por algún determinado lugar. Okay. It's quite easy to get around Florida. Es muy fácil andar por Florida. Okay. Bien. Entre esto tenemos varios ejemplos. Okay. Ahora, Jessica, perdón, Daniel, dame un ejemplo por favor con get along. Recuerda que significa llevarse bien. Piénsala en español y después, por ejemplo, yo me llevo bien con mi esposa, yo me llevo bien con mi suegro, yo me llevo bien con mi primo. Y dímelo en inglés. I am get along I am getting. Ajá. along Ajá. with Juan Carlos. Yo me estoy llevando bien con Juan Carlos. Ok, get along. Bien. Elvir, un ejemplo, por favor, con ahead. Recuerda que significa ser exitoso. Tenemos el ejemplo, he wants to get ahead in his career. I want get ahead. I want to get ahead. I want in the work, in the job, sir. In work. Okay. Or in my job. Ajá. Ahora, ya hemos utilizado, por ejemplo, varios phrasal verbs en clase, pero no sabíamos que eran phrasal verbs. Ahora, si yo les digo que, ¿qué es esto? Check in y check out. ¿Qué tenemos aquí? Estos son Chequear, verificar. Phrasal verbs, ¿ok? Y el check-out. Ajá. Okay. Salida y entrada. Correcto. Entonces, check-in es la entrada al hotel, ¿correcto? Cuando llenamos el formulario, cuando los huéspedes llenan el formulario y hacen su check-in para que les den la habitación. Y el check-out, ¿qué es el check-out? Es la salida. Es la salida. Ajá, cuando los huéspedes hacen el chequeo para poder limpiar el cuarto después con tiempo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué otro phrasal verb hemos utilizado? ¿Cómo se dice despertar, por ejemplo? Wake up. Wake up, correcto. Eso es otro phrasal verb. Entonces ya tenemos una gran cantidad de phrasal verbs, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a volver a la práctica. Ahora, quiero que por favor se tomen 5 minutos, ¿ok? En estos 5 minutos traten de hacer 3 ejemplos entre todos ustedes, ¿ok? 3 ejemplos, por favor. Pueden agruparse entre todos. Dice, Recuerden que pueden utilizar get along, get ahead, get over. Get over significa solucionar un problema.
Did you get? ¿Qué otra podemos utilizar? Did you get what Pero hay diferentes que no son get. También. Claro, Uno de cada uno. ¿Cuál otro? ¿Qué? Can you get? I need to get. Así va a quedar grabado que no hace nada. Yo digo, did you get what aside? Que se entiende lo que te estoy diciendo. Yo me estoy poniendo un ready con Es eso. Es, Yo puse nosotros. ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Ok, bien. ¿Cómo vamos? Ya hay Ya. tres. Okay, give me your first example. I Okay. get it ready the which present verb. Okay, get it ready with phrasal verbs. Ajá. Ajá. Es la número 2, number 2, please. Esta es la número 2. Hmm. We get along with Miss Lulu. Ajá. We get along well with, okay, with Miss Lulu. Okay. Did you get what aside? Okay. Bien, una vez más, por favor. One more time, please. Did you get what aside? Okay. Ahora, entonces tenemos get para múltiples usos, ¿ok? Y para phrasal verbs. Entonces, les pregunto, ¿qué otro phrasal verb han escuchado o qué otro phrasal verb conocen? Bring up. You got it. I got it. Ok, recuerda que no necesariamente usar get solo es un phrasal verb. Recuerda que el phrasal verb es la unión de get más un adverbio. Por ejemplo, get on. Get on es un phrasal verb que significa subirse a algo. Por ejemplo, usualmente medios de transporte. Si yo digo get on the taxi, ¿ok? Or get on the elevator, please, ¿ok? Es subirse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si vamos a usar get around. Si un huésped les dice, me preguntaba si es fácil, por ejemplo, visitar el centro desde el hotel. Entonces, ¿cómo le diríamos? Es muy fácil visitar el centro. Yes, Oscar. Ajá, You usamos go please esta. from this. Pero, ¿qué le diríamos utilizando, por ejemplo, get around? Fíjense en el ejemplo. Es muy fácil. It's quite easy to get around downtown. ¿Ok? Ok. Entonces, si les quisiera, el huésped les quiere decir, es fácil ir al centro comercial desde el hotel. Yes, it's easy to get around. To get around the mall, shopping center. Ok, bien. Ahora, bien. Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo se llevan ustedes con sus compañeros de trabajo? ¿Cómo me respondería? I get along. How is your relation with your coworkers, with your companions? ¿Cómo es su relación?
Entonces diríamos, nosotros, ¿cómo decimos nosotros? We. Perfecto. We have no- We get along. Ajá. Bien. Ok, correcto, perfecto. Ok, muchachos, estamos hasta ahorita iniciando el uso de los phrasal verbs, ¿ok? Hay una gran cantidad de ellos y lo más recomendable es aprenderse los más comunes, ¿ok? Entonces, voy a compartir con ustedes un segundo esto. Esta va a ser la tarea que vamos a estar trabajando para la próxima clase, ¿correcto? Entonces, tenemos las frases de la A a la L están desordenadas, ¿ok? Necesitamos ponerlas en orden. ¿Qué van a hacer? La próxima actividad es, desde el grupo de WhatsApp, vamos a responderlas y van a utilizar lo que creen que ustedes signifique cada uno de los números que tenemos acá. Check-in, guest check-in, check-out, come back, drop off, get out, fill in, fill out, look into, pick up, send for, send up, set up, stay in. ¿Ok? Vamos a empezar trabajando con estos solamente. ¿Ok? Bien. Pick up es recoger algo. Sí, también. Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué dudas tienen en relación a lo que acabamos de ver? Do you have any question about the topic you just practice? We just No. practice? No? No problem. Solo práctica. Ok, bien. Entonces, vamos a hacer una recapitulación nuevamente de todo lo visto y cerramos por el día de hoy. ¿Ok? Entonces, tenemos get. ¿Sí? Tenemos get. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo compré un carro nuevo, ¿cómo diríamos? I I get. En pasado, ¿yo compré o yo compro? got. Ajá, correcto. Car. I got a new car. Correcto. Ok, ahora, si yo quiero decir, yo me levanto temprano todos los días, ¿cómo diríamos? I get food. I get up. Get I get up. up. Ok, Yo. bien. I get up early every day. Ok. Bien. Ok. Entonces, getting, ¿cómo diríamos, por ejemplo, me estoy preparando para arreglar la habitación 205? Sería ¿Qué es? Elvin, ¿cómo lo diríamos? ready. I'm getting ready to clean. Ajá. Clean to The room 205. 205, o ¿qué otra forma podemos decirlo con los números? 205. 205. Okay, I'm getting ready to start cleaning the room 205. Correcto, muy bien. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Do you have any other question? sobre el verbo I got it, o you got it, she got it, Bien. pertenece al mismo verbo de get it. Ajá. La expresión I got it es una expresión muy
común que se utiliza sobre todo en conversación y significa lo tengo, lo entendí. Puede ser, por ejemplo, si te preguntan, do you have do you have the ladder? Yes, I got it. Sí, la tengo. ¿Tienes la escalera? Do you have the ladder? Okay. Yes, I got it. Puede ser utilizado para reemplazar el verbo have, tener, en ese caso. Pero también para el verbo entender. Por ejemplo, did you get it? ¿Lo entendiste? Yes, I got it. Sí, lo entendí. ¿Ok? Esos son los dos usos. Algo así. Depende del contexto. Depende del contexto. Exactamente. Porque pasa en el fútbol, entre jugadores cuando tienen un batazo, se avisan, I got it, you got it, es mío, es tuyo, para que alguien lo haga. Esa es otra forma de utilizarlo en béisbol, en sports, para decir, la tengo, I got it, ¿ok? I got it, es como decir, es mía, no interrumpas, ¿ok? Es mía, I got it. Es muy común utilizar esa expresión en deportes también, en muchos ámbitos, pero depende del contexto, es su significado. Si yo te estoy preguntando sobre entender, did you get the lesson? ¿Ok? ¿Entendiste la lección? En ese caso sería... exactamente. Bien. Te entiendo, I get you. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Perfecto. Ok, entonces hemos terminado con la clase por hoy. Voy a estarles enviando por el chat de WhatsApp, voy a estarles enviando la información de la clase de hoy y una serie de preguntas adicionales. ¿Ok? Si notaron, ya les envié varios phrasal verbs con sus respectivos significados. ¿Ok? Entonces, Sí. por favor, no olviden la actividad para la próxima clase. ¿Vale? Ok. Thank you. Ok, muchachos, entonces me despido por el día de hoy y nos vemos en una próxima clase. Que tengan un feliz día. Igual, gracias. Teacher, gracias. Bye, bye. Bye.